Usemos ahora el resultado de la cápsula anterior que modela la resonancia al ruido en la salida del receptor cuando la transmisión está precodificada para hacer una emisión con múltiples antenas para explotar diversidad de transmisión. Nos interesa maximizar esta expresión, nos interesa encontrar bajo qué condiciones se maximiza la razón señal al ruido con diversidad de transmisión. Y aquí la verdad es que esta expresión es un producto vectorial al cuadrado, por lo que da la intuición de que podemos proceder en forma bastante parecida al caso de diversidad de recepción, cuando maximizamos la resonancia al ruido utilizando la desigualdad de Schwartz. Entonces, usando, entre paréntesis, voy a poner nuevamente la desigualdad de Schwartz. En la expresión triángulo verde. Y triángulo verde es nuestro modelo de razón señal al ruido. Y voy a además poner aquí que la desigualdad de Schwartz, simplemente para enumerarla, es un vector X, producto punto, otro vector Y, todo eso al cuadrado, la norma de eso al cuadrado. Schwartz dice que eso es menor o igual que la norma del vector X al cuadrado por la norma del vector Y al cuadrado. Con igualdad, sí, solo sí, Y es igual a alguna constante K por X conjugado o X traspuesto conjugado según la notación que se está usando. Ahora tal vez una breve aclaración. Aquí la barrita de magnitud es simple y aquí la barrita de norma es doble. Esto aquí denota la norma de un vector, el largo de un vector, la suma de sus elementos al cuadrado. Esto acá denota el valor absoluto de un escalar. Y es un escalar porque aquí tenemos un producto punto. Pero en estricto rigor, este valor absoluto es la norma de un vector trivial de dimensión 1, así que esto también podríamos ponerlo con doble barrita entendiendo que se refiere a un escalar. Entonces, aplicando Schwartz, tenemos que la resonancia al ruido, gamma mayúscula, es menor o igual que gamma barra multiplicado por h traspuesto norma al cuadrado de norma al cuadrado, donde básicamente estamos tomando por x al vector h traspuesto y por y al vector v corta, y lo que estamos simplemente transformando esta parte de la ecuación en esta de acá, ¿sí? Ahora, recordemos que hay una restricción debido a la restricción, y la habíamos llamado arroba celeste. Resulta que, y arroba celeste, vuelvo atrás, es la restricción que dice que la norma de el vector de coeficientes v tiene que ser igual a 1. Entonces, en nuestra maximización, esto de aquí da 1. Vamos a denotarlo con el mismo color. Esto aquí es igual a 1 debido a la restricción.
entonces resulta que la razón señal al ruido es menor o igual que gamma por h traspuesto todo eso al cuadrado, la norma de los coeficientes de canal. Entonces aquí resulta. 2 puntos. Ahora, lo que nos interesa es lograr la igualdad aquí, es decir, maximizar esta razón señal al ruido, y la igualdad, ya está dicho acá, es cuando estos dos vectores son linealmente dependientes. Entonces la igualdad se da con el vector b corta igual k veces por el vector h traspuesto, y todo ello conjugado, o si queremos traspuesto conjugado. Entonces esto es igual a b corta es igual a h conjugado. Elemento a elemento se conjugan todos los h. H es un vector columna, b es un vector columna, así que eso calza. Ahora, ojo que debido a esta restricción energética ρ, debido a esta misma restricción energética, no podemos escoger este k tan arbitrario, ¿sí? En este caso hay una restricción adicional que nos quita el grado de libertad en k. Entonces tenemos que analizar eso un poquito. Entonces, debido a la restricción energética arroba celeste, no podemos, o seamos formales, se pierde el grado de libertad para escoger k arbitrariamente. Y básicamente, por ello, entonces, lo que tenemos que respetar es b corta norma al cuadrado, que sabemos que tiene que ser 1, pero b corta norma al cuadrado, aplicando ahora esta condición, es igual a la norma de k por h conjugado, todo eso al cuadrado. Sacamos k para afuera, queda k al cuadrado. Entonces, esencialmente, esto es igual a k cuadrado por la norma de h. ¿Sí? La conjugación, por supuesto, se puede ignorar, y todo eso al cuadrado. Y sabemos que eso tiene que ser igual a 1 debido a justamente esta restricción arroba de color celeste. Así que de aquí resulta que k debe ser igual a 1 partido por la norma de h de los coeficientes del vector de coeficientes de canal. Entonces con eso, con esto de acá y con esto de acá, tenemos nuestro modelo, nuestra solución óptima para los pesos de precodificación. Con ello, los coeficientes v corta óptimos son v corta vector gorrito, tongo, óptimo, es igual a el vector de coeficientes de canal conjugado, pero no traspuesto, solo conjugado, dividido por su norma. Vale decir, es la normalización del
vector de coeficientes de canal. Y esto es un resultado importante, es un resultado tan importante como el resultado MRC de recepción, así que lo ponemos en un casillero de color púrpura como siempre. Estos son los coeficientes óptimos para diversidad de transmisión. Y de hecho podríamos ser más cuidadosos y decir diversidad MRC de transmisión. De hecho, MRC, Maximum Ratio Combining, es exactamente válido como concepto para diversidad de transmisión como para diversidad de recepción. Y ahora hemos visto ambos. Cuando uno maximiza la razón señal al ruido, por supuesto que interesa conocer cuánto es esa razón señal al ruido. Entonces podemos mencionar eso brevemente. La razón señal al ruido en la salida del receptor bajo coeficientes óptimos V gorro está dada por la ecuación de la cual habíamos partido, por esta ecuación de aquí abajo, triángulo verde, donde los V corta se reemplazan por el modelo que acabamos de encontrar. O bien, directamente podemos, desde acá, desde la simplificación que permite Schwarz acá, encontrar gamma barra por h al cuadrado imponiendo la igualdad. Ambas son caminos completamente equivalentes. Entonces, por triángulo verde evaluada con los V óptimos, o bien a partir de la desigualdad, o bien imponiendo, pongámoslo así, o bien imponiendo igualdad en, vamos a llamarla cuadrado naranjo, y la ecuación cuadrado naranjo es esta que habíamos encontrado aquí abajo, ecuación cuadrado naranjo que tenemos acá. Y entonces el resultado es la gamma en la salida es igual a gamma barra por h al cuadrado. Yo estoy usando directamente cuadrado naranjo. Y lo que vemos acá es que los coeficientes de canal, norma al cuadrado, esta es la suma, esto es gamma barra por la suma de t igual 1 a nt sobre todas las antenas transmisoras de los correspondientes coeficientes de canal h-check desde la antena transmisora T hacia el receptor, y cada uno de ellos al
cuadrado. Entonces, de esa forma, perdón, aquí es igual, aquí hay un producto. Entonces, de esa forma, lo que vemos es que el efecto de la diversidad de transmisión solamente puede ayudar, porque estos valores son siempre positivos, entonces cuantos más de estos se suman, solamente puede ayudar a levantar la resonancia al ruido media del ambiente. Entonces surge de acá una pregunta de ganancia de arreglo. Y la ganancia de arreglo es hacerse la pregunta, ¿cuál es la resonancia al ruido media en la salida? ¿Cuál es la media de esta en función de la media en la entrada? Y ese cálculo lo podemos hacer, lo vamos a hacer de hecho enseguida. Entonces surge la pregunta sobre la ganancia de arreglo de diversidad MRC de transmisión. Y esa pregunta es básicamente decir, nos interesa determinar la resonancia del ruido media en la salida como el valor esperado calculado sobre todas las posibles realizaciones de los canales que van desde el arreglo, desde cada una de las ramas transmisoras hasta el receptor, valor esperado, ¿no es cierto?, sobre la razón señal al ruido que acabamos de determinar. Vale decir, esto es igual al valor esperado sobre los HT de, y voy a usar de hecho esta notación de acá. Esta notación es más simple, entonces copio y pego. Ahora lo que podemos hacer es intercambiar el operador valor esperado con esta constante con la suma. Entonces queda gamma barra por la suma en t del valor esperado sobre ht check de ht check al cuadrado. Y esto, si es que asumimos, y es lo que estamos haciendo, de que estos coeficientes son Rayleigh, vale decir que esta magnitud es Rayleigh, la magnitud de h-check es Rayleigh, lo que estamos realmente diciendo es que los h-check distribuyen normal, complejo de media 0 y varianza 1. Entonces, automáticamente, al tener media 0, esto acá es la varianza y la varianza 1. Entonces esto queda automáticamente igual a 1, que es un resultado que ya hemos visto y conversado y discutido varias veces. Así que todo esto queda como gamma barra por una suma de nt veces 1. Así que queda como gamma barra por nt. Por lo tanto, dividiendo gamma barra, la ganancia de arreglo, que la habíamos definido como gamma mayúscula barra dividido por gamma minúscula barra, es igual a nt. Diversidad MRC de transmisión también tiene, igual como diversidad MRC de recepción, una ganancia de arreglo que es igual al número de ramas que tiene el arreglo de antenas. Y esto, por supuesto, también es un resultado importante, así que le vamos a poner un casillero, como siempre. Ahí
Ahí está. Y vamos a poner aquí ganancia de arreglo y aquí puedo copiar este texto, diversidad MRC de transmisión. Diversidad MRC de transmisión. Es decir, en la práctica, en la teoría, desde un punto de vista teórico, si es que el transmisor conoce los coeficientes de canal, entonces puede sin ningún problema otorgar exactamente la misma ganancia de arreglo, la diversidad de transmisión, que lo que habíamos ya estudiado y aprendido con diversidad de recepción. No hay ninguna ventaja desde el punto de vista teórico entre usar diversidad de transmisión y usar diversidad de recepción, excepto, ahora sí en la práctica, el hecho de que diversidad de transmisión necesita conocer los coeficientes de canal, y eso no es un tema tan trivial, y sobre eso vamos a hacer una cápsula, vamos a tener una cápsula enseguida.